Muy buenas tardes, mi nombre es Mariana Chica Yo soy Fabián Andrés Arango. y somos del primer semestre de licenciatura en Ciencias Sociales. El día de hoy vamos a realizar una entrevista con nuestro amigo Cristian Cervera, el cual ejerce la docencia en el Colegio La Señora del Carmen. Hola, mi nombre es Cristian Cervera, tengo 24 años, soy egresado de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Tolima y en este momento ejerzo como docente en el área de lengua castellano en el Colegio Nuestra Señora del Carmen. Bueno, Cristian, ahora nos puedes hablar acerca de tu infancia y adolescencia y cómo qué te incentivó a ser docente. Bueno, pues yo crecí en Bogotá, digamos que mi educación de primaria fue en Bogotá y desde ese momento comencé a tener la suerte de tener profesores que me enseñaban bastante en el área, digamos, de la literatura más que todo, que es a lo que yo me he dedicado gran parte de mi vida. Y en Bogotá, en el Colegio Manuel del Socorro Rodríguez, es un colegio que tiene nombre de un periodista y expresidente colombiano, fue como el momento en que comencé a tener algunos pinos sobre la información que hoy en día me hace como profesional. Primero, pues haber estudiado en un colegio de nombre de un periodista me hizo como averiguar quién era, cómo funcionaba este medio o esta profesión. Y en la adolescencia, cuando estuve en bachillerato, ya vivía aquí en Ibagué, yo soy egresado del Colegio San Simón y desde octavo, noveno del colegio estuve en un grupo que se llama la Escuela de Periodismo, que fue fundado por el profesor Juan Sebastián Cañón, hoy en día profesor de aquí de la universidad y pues digamos que es un periodista que también se ha mostrado en el ámbito y comencé a amar el periodismo desde sus ámbitos de escritura. La literatura me llamó mucho la atención, escribir para cine, hacer cine me llamó mucho la atención y cuando me volví, digamos que una persona egresada en la parte de la educación básica, dije quiero ser periodista. Al entrar a estudiar comunicación me encontré un panorama bastante distinto a algunas cosas que yo esperaba, pero aún seguía muy apasionado por la carrera. Y más o menos en cuarto, quinto semestre que conocí como una línea investigativa que tenía la carrera, me di cuenta que yo podría llegar a ejercer mi profesión desde otro ámbito, o sea, no ejercerla como periodista como tal, sino que podría buscar la manera de enseñar. Después de haberme graduado, tuve la oportunidad de entrar al colegio. El colegio pues obviamente es privado, pero tuve la oportunidad de entrar al colegio y fui retomando muchas cosas de otros docentes atrás que me fueron enseñando que a pesar de ser o no ser algo, podría ejercer. De hecho, digamos como una mención especial, el día de hoy se está conmemorando el funeral de Gabriel Arturo Castro, un profesor que murió el día de ayer de aquí de la universidad, que me enseñó antropología, que me enseñó literatura, que fue un poeta. Lastimosamente ahora hay que decirle que fue porque ya murió. Y él nunca fue licenciado y aún así enseñó la docencia desde su ámbito y me enseñó un poco a que para enseñar no tenemos que formarnos como licenciados, sino que tenerle mucha pasión a esto. Entonces estas como experiencias que tuve de niño con profesores literatos y conocí muchos escritores, me fueron formando para lo que soy hoy en día y que me dieron el aval para poder decir quiero enseñar. Esa es la razón. Bueno, te decían, ¿podrías hablarnos un poco sobre cuál es o cómo ha sido tu camino para la docencia y quién te motivó a ti a elegir ese camino? Bueno, ya digamos que como ya nombré algunos, al profesor Juan Sebastián, que ha sido como una parte de la inspiración, al profesor Gabriel. También tengo varios profesores en la universidad que me hicieron como ver que la docencia se puede ejercer desde muchos ámbitos y nombrarlos con nombre propio no está de más. El profesor Pardo, por ejemplo, que es un escritor reconocido, que he tenido la oportunidad de sentarme a hablar con él, de aprender de él. El profesor Hernán Uribe, el profesor Gaviria, son profesores del Departamento de Humanidades y Artes, pero que en serio, más allá de enseñarme cómo ser periodista en un futuro, me enseñaron también cómo se debe realmente ejercer la labor de enseñar. Enseñar no solo está en yo pararme en un aula de clases y hablarle a muchos chicos, sean universitarios o de colegio, y obligarlos a que aprendan algo, sino en estar en una catarsis entre la gente que está conmigo, como para que entre todos entendamos. Yo estudié en el San Simón, digamos que ya después de eso conocí algunos colegios que eran como
enfocados en la docencia, pero pues nunca fue como en ese momento un ámbito, pero hice muchos cursos que me ayudaron un poco a ejercer más allá de esto. Hice cursos de cine, hice cursos de análisis del discurso, hice cursos de escritura creativa, hice cursos de producciones textuales. En la universidad ya me dediqué al área de la educación y la investigación, yo soy graduado con tesis, entonces toda esa formación que tengo ha sido como un pilar para entender qué enseñar. Entonces he tenido bases teóricas, por así decirlo, que me han brindado la posibilidad de ahora enseñarle a los otros de cierta manera cómo hacerlo. Entonces no solo compañeros míos de mi generación me pidieron el favor en algún momento de ayudarles a dar asesorías o alguna cosa así, sino que ahora tengo la capacidad o tengo en mis manos un poder brutalmente grande, que es de tener una nueva juventud y decirles qué se debe hacer y cómo se deben hacer las cosas, qué puedo hacer, cómo pueden ellos llegar a entender un poco, digamos que enseñar y aprender. Hoy en día yo no puedo enseñarles a ellos como tal vez me enseñaron a mí, basado en solo teoría y apréndaselo de memoria, porque siento que así no funciona la educación. No hay una catarsis realmente que le brinde al estudiante entender, sino que solo aprender, y eso es lo que he llevado como construyendo en mi labor docente, como enseñarles a los estudiantes que ellos tienen que aprender y no memorizar, y sobre todo porque tuve la oportunidad, como ya los nombré, de ir de la mano con docentes espectaculares, escritores y periodistas espectaculares que me dieron muchas bases, no brindándomelas, sino yo robándomelas, por así decirlo, porque siento que todos nosotros como docentes lo que hacemos es arrancar pedazos de los profesores que hemos tenido y convertirlos en lo que nosotros estamos ejerciendo. Entonces esa ha sido la forma más que todo en la que he llevado, digamos que este proceso. Bueno, ahora nos puedes hablar sobre tus pensamientos y prácticas pedagógicas. Listo. En el aula de clases tenemos que entender que va enfocado a qué tipo de público estamos hablándoles ahorita. Yo, por ejemplo, doy clases de sexto a octavo, y ese target es bastante complicado. Entonces, poder darle clases a un grupo de 35 a 40 estudiantes, que son niños desde los 10 años hasta los 15 años, es bastante complicado porque las generaciones actuales son generaciones de pantallas, y las pantallas hacen que todo sea efímero. Entonces todas las redes sociales están diseñadas para consumir muchas cosas en poco tiempo. Entonces, no sé, vemos TikTok y son videos de máximo un minuto. Entonces hoy en día las generaciones están a punta de estar en scroll a todo paso, y eso hace que sea difícil captar la atención de ellos en un aula de clase. Tener un aula de clase sin herramientas tecnológicas actualmente es bastante complicado, que es lo que pasa en el colegio en el que yo estoy. Entonces, para ello busco la manera de que las clases obviamente sean interactivas, buscando las maneras más análogas, por así decirlo. Entonces llevo muchos libros, llevo mucha poesía, llevo actividades para dibujar, llevo actividades para colorear, llevo actividades como para hacer juegos de palabras, hago concursos de letreo, hago concursos de significados. A todo paso mi clase es estar intentando hacer un proceso de juego, porque los jóvenes pierden la atención muy fácil. Cuando yo estudiaba, los profesores me decían que las personas en general tenían como una capacidad de 7 a 10 minutos de concentración fija, y que después de eso sí o sí nos íbamos a distraer, pero podíamos volver. Siento que si eso era muy cierto en ese momento, hoy en día el tiempo es mucho más reducido. Entonces tener a niños, adolescentes, algunos ya en ese tipo como de posición, es bastante difícil yo sentarme, dictarles 2 horas de teoría y hablarles de que es que tienen que hacer esto, y es que las palabras esdrújulas y las graves, eso realmente los niños no lo entienden. Entonces siento que mi práctica pedagógica en el colegio es brindarles como juegos o formas didácticas para que ellos procesen la información de una manera distinta y puedan hacer que en su memoria a largo plazo se quede impregnado esa información. Y me ha funcionado, o sea, tengo casos en los que es bastante difícil y todo, pero me ha funcionado que basándome en juegos, la parte teórica sea un poco más fácil. Entonces niños que están a todo paso en el celular, que a todo paso están en redes sociales o en cualquier otra cosa, que solo que consumen cosas bastante seguido y como que
muy poco tiempo y muchas cosas, se haga de la manera en que yo, con un tema teórico que a veces puede ser un poco fastidioso, hacer que sea un poco más entendible para ellos. Entonces siento que esa es mi manera, como entender, pues tampoco es que estoy tan alejado de esa generación, pero una década, porque pues tengo estudiantes de 14 años, entonces yo ya son 10 años que les llevo. En esa década me he dado cuenta que la generación está muy despegada y hay que buscar la manera de hacerlo. Entonces, ya que no puedo contar con herramientas tecnológicas, pues hacer que las herramientas análogas funcionen. Colores, plastilina, dibujos y un montón de cosas más que hagan que la parte teórica, al menos en mi caso que es la lengua castellana, se entienda un poco más. Bueno, ¿podrías decirnos anécdotas relevantes que te han sucedido mientras estás ejerciendo tu cargo? Ejerciendo la docencia he tenido experiencias muy bonitas, que he tenido, por ejemplo, estudiantes que con una condición especial. Más que todo me he enfrentado a 3 estudiantes con autismo y ha sido realmente brutal trabajar con ellos. Es impresionante cuando un niño, sobre todo un niño con cierta discapacidad o con cierta condición, sí, que creo que no es discapacidad sino condición, lo entiende o lo entiende uno como docente y uno lo entiende como joven y le llega a coger cariño, llegan a hacer muchas cosas con ellos. Entonces es impresionante, por ejemplo, yo llegar al salón y que el niño me diga: profe, entendí lo que hicimos, entendí la tarea, la hice, vea, revíseme, vea que yo estuve averiguando y aprendí esto para la clase. Cosas que yo no les pido a ellos que entiendan, ellos comienzan a hacerlo y me parece muy hermoso. He tenido experiencias, por ejemplo, con los niños más pequeños, casi siempre son niños en sexto, que son bastante cariñosos, muy cariñosos. Entonces yo llego un día y me traen la típica manzana que veíamos en los programas de televisión, que en serio me traen manzanas, me traen un paquete de galletas. Hay otros niños que se me acercan y me dicen: profe, esto yo quisiera saber si usted me puede dar un consejo sobre tal cosa. Muchas veces son pues cosas que para uno ya como adulto le parecen normales o X, pero ellos son como tan nuevos en el mundo que sienten que el docente es como esa persona a la que le pueden preguntar todo y tienen confianza. O sea, he tenido la confianza de que por ejemplo, en sexto una niña me presentó a los papás como: él es mi profesor favorito, por ejemplo, y es como que: papi, yo por él me estoy leyendo el libro que me compraste, cosas así, y es muy bello. Incluso tengo en mi celular un corazoncito que me hizo una estudiante en origami de sexto, y me lo regaló y me dijo: ay, profe, yo quiero que usted lo tenga con usted a todo paso, porque es un regalo. Entonces yo lo metí en el celular porque siento que son detalles que ellos se hacen felices con que uno como que los tenga en cuenta, y pues a uno no le quita nada. Y también he tenido una experiencia, eso fue hace un tiempo, un poco más pesada, porque quiero aprovechar este momento para hablar de salud mental y entender que no porque sean niños no existe el tema de preocuparnos por la salud mental. Entonces tuve una estudiante que presentaba índices de autolesión, de depresión, que no la escuchaban los papás. Entonces viví, digamos, un poco con ella el proceso de que intentó cortarse, después me enteré que intentó suicidarse porque los padres eran como muy alejados. Esto pasó hace mucho tiempo, entonces digamos que obviamente pues tampoco como... Primero no pasó en el colegio en el que estoy, y segundo pues no pasó digamos que de una manera muy reconocida, pero es importante entender que ese tipo de cosas también son importantes hablarlas. Entonces la niña tenía en ese momento 10, 11 años, era una niña que estaba abandonada emocionalmente por sus padres, que se refugiaba, por ejemplo, en películas animadas, en series animadas, en muchas cosas, en donde comenzaba a percibir el mundo de otra manera. Y para los niños hoy en día entender la muerte no es difícil. De hecho, nosotros creemos que es un tabú, pero realmente es importante hablar sobre la muerte con los niños, porque es demostrarles una versión real de la vida y ellos pueden soportarla, porque cuando no se hace, entonces esta niña comenzó, por ejemplo, a intentar hacerse daño a ella, llegó al punto de lastimar a una compañera. Entonces es como decir: uff, espera, aquí hay algo. Entonces es hablar con la institución
y decir, hey, nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros estudiantes, no solo de enseñarles y que el día de mañana tengan la capacidad de entrar a una universidad o ser profesionales, sino que también enseñarles a ser personas. Y ser personas es entender que tienen una responsabilidad emocional, que tienen que tener responsabilidad emocional no solo con ellos mismos, sino con sus amigos, con sus futuras parejas, con su familia, porque a pesar de que sean niños no significa que no vayan a vivir esas cosas. Y yo siento que hay que tratar a los estudiantes como futuros adultos y futuras personas. Y cuando nosotros tapamos información, hacemos que ellos crean que el mundo es de otra manera, y eso muchas veces es más negativo que positivo. No es dañarles la infancia, pero sí es enseñarles que la infancia también tiene ciertas responsabilidades. Entonces es como que, a pesar de que he tenido momentos muy bellos con estudiantes míos actuales y de antes, también esa experiencia es la que yo más recuerdo siempre, porque es la que más me ha mostrado como ser docente de verdad, seguir un proceso psicológico con un estudiante, hablar con los padres de familia, saber qué pasa, y con el dolor del alma como que hablar con instituciones encargadas para que entren, porque uno sabe que el niño, por más de que sea niño, está enamorado de sus padres, los ama con todo el corazón y los va a defender, y saber que a veces ellos son el problema es muy difícil para nosotros como estudiantes, como docentes, tanto ellos como estudiantes. Entonces, digamos que eso ha sido las dos caras de la moneda, la más traumática y las más bellas en esta forma de ejercer. Cristian, ahora puedes darnos sugerencias para los nuevos docentes de este país. Yo creo que lo más importante es decirle a los futuros docentes que la vocación va primero que cualquier otra cosa, porque si tú te enfrentas a, por ejemplo, un colegio en donde tiene casos extremos de ciertas cosas, es donde uno se tiene que parar a pensar como persona y también como docente qué debo hacer. Si tú ves que ojalá no le pase a nadie, pero lastimosamente pasa, un niño que es violentado de X o Y manera en su casa o con sus compañeros de colegio, es saber que uno tiene que serlo bastante fuerte como para comenzar a hacer un proceso y acompañar a los niños en eso, porque no, vuelvo a decirlo, no es solo enseñarles la teoría de cómo deben aprender sociales o inglés o matemáticas o castellano, sino enseñarles que a pesar de que están estudiando para algo en específico, también tienen que ser personas. Y la vocación es lo más importante de todo, ser fanáticos con enseñar, porque enseñar, vuelvo a decirlo, no es solo darles libros, sino enseñar es también decirles que hay un mundo afuera que ustedes tienen que conocer y tienen que aprender, que hay responsabilidades, así como tienen derechos para cualquier cosa. Por otro lado, también entender que muchas veces nosotros hacemos el papel de ese adulto que los estudiantes buscan en algún momento. Sí están los padres, pero muchas veces a los niños les da miedo hablar con los papás de algún tema. Entonces es también uno tener la responsabilidad moral de aconsejarlos, pero aconsejarlos bien. O sea, decirles, hey, no le escondan nada a sus padres, hablemoslo si es necesario, si es algo que también esté afectando la parte académica, pues hablar de eso y crear procesos para que ellos entiendan que tienen un pensamiento propio, que tienen capacidades de decidir. Obviamente no son decisiones extremas de adultos, pero tienen capacidades de decidir, y hacerlos sentir personas. Porque el mayor problema es que nosotros tratamos a los niños como personas que no son capaces de dar una opinión, por ejemplo. Y yo me he dado cuenta que mis estudiantes tienen capacidades de opinar. Entonces es como enseñarles que tienen eso, que tienen ese derecho a hablar por ellos mismos, pero también tienen unas responsabilidades, y es, digamos, guardar el respeto frente a otros temas y muchas cosas así. Entonces vuelvo a repetirlo, enseñarles a ser personas. Y eso hará que en el futuro nuestras prácticas docentes, o sea, el momento de ejercerla, sea un poco más sencillo, porque si tú te ganas la confianza del estudiante, como estudiante, bueno, hay que confundirlo y convertirse en amigo de los estudiantes. Realmente esa mezcla de intereses no funciona. Uno tiene que siempre ser el docente, ser el profesor, y ellos son siempre los estudiantes, pero eso no significa que no tengamos la capacidad de tener confianza, y eso es lo importante. Cuando uno gana la confianza del estudiante, el estudiante es más proactivo, más participativo, hace las cosas de mejor manera, y de cierta forma todo termina siendo mucho más fácil al momento de hacerlo. Les recomiendo entonces
estar pendientes con la educación teórica, la educación emocional y las prácticas para llevar a que esa persona el día de mañana sea una persona buena para la sociedad, que sepa algo, que sepa cómo actuar en sociedad, que sepa cómo comportarse, y con eso, solo con eso, así nos hayan aprendido las tablas, yo no sé, ese estudiante el día de mañana va a ser mucho mejor que una persona que tal vez no entendió que el mundo también va más allá de uno aprenderse de memoria el inicio de un libro y ya. Entonces siento que es aprender que son personas, por más pequeñas que sean, son personas que están creando un concepto de vida, y hay que enseñarles a crear un concepto de vida correcto para que el día de mañana sean esos profesionales que van a tomar la batuta del país, que van a tomar la batuta de las instituciones, que van a tomar las decisiones futuras del desarrollo cultural y social que tenemos, y que es importante criarlos para eso, para que ellos entiendan que son básicamente el futuro. Entonces creo que eso es lo más importante que pienso que le podríamos dar a los estudiantes para que los profesores tengamos muy en cuenta.